tardes. Para mí es un gozo, un privilegio estar en medio vuestro en esta tarde o noche. Y la verdad que maravillado de todo lo que el Señor está haciendo con ustedes y en ustedes, y particularmente porque me une una relación en Cristo de muchos años con Daniel y Susana, y no había venido nunca aquí. La última vez estaba en Caleta de Vélez, donde se reunían, y ahora ver todo esto que el Señor está haciendo en medio vuestro es un gozo, ver el poder de Dios y la manifestación de su gracia. Yo soy pastor en la Argentina, de algunas congregaciones en la ciudad de Buenos Aires, pero con un ministerio translocal, también en el interior de Argentina y en Chile, un poco menos en Perú, y alguna que otra vez en Brasil, Paraguay, Uruguay. Y desde hace 20 años el Señor me hizo un llamado misionero para predicar el Evangelio en la tierra de mis nonni, de mis abuelos italianos. Yo soy ciudadano italiano y desde hace 20 años estoy intentando predicar el Evangelio en la tierra de mis ancestros, y he generado muchas relaciones con hermanos y pastores y congregaciones allí en Italia. Un poquito para que ustedes se ubiquen. Ya tengo mucho camino recorrido, iba a la iglesia en el vientre de mi madre y siempre he servido al Señor y he hecho un poquito de todo, lo tradicional de la obra pastoral, pero también mucho en el ámbito social. Tenemos comunidades en barrios muy carenciados en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, donde hay pobreza, delincuencia, consumo de drogas, y el Señor nos ha de alguna manera vuelto los ojos hacia el sufrimiento humano, y allí hemos desplegado nuestro trabajo, y en los últimos años, en un misterio del Señor, el trabajo carcelario. Hemos, desde 2012, visitamos una prisión donde la mitad de los internos, de 700 internos, 350 recibieron a Cristo como su Salvador, y ahora estamos en la etapa de reinserción social, que no es nada fácil para aquellos que son liberados por haber cumplido su condena. Bueno, esto a modo de presentación. Yo en esta tarde voy a compartir con ustedes una palabra que yo la percibo como profética, no porque yo sea un profeta, sino porque me ubica en el contexto que nos toca vivir. Así que yo intentaré compartir con ustedes mi visión acerca de la misión de la Iglesia en los últimos días. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesús habla de las señales antes del fin. Da su sermón profético. A veces no es fácil separar lo que el Señor dice de la caída y destrucción de Jerusalén y lo que aplica específicamente a la segunda venida. Yo lo he resuelto, en mi modo de interpretar, creyendo que todo lo que el Señor dice se aplica doblemente, tanto a la destrucción y caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, como también a los acontecimientos que ocurrirán antes de su venida en gloria. Y dice en el capítulo 24, a partir del versículo 6, no busquen, yo lo voy a mencionar porque voy a volver sobre este pasaje. Dice: oiréis de guerras, rumores de guerra, miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores.
También dice un poco más adelante que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y el versículo 14, que es mi tema en esta tarde, nos señala de boca del propio Jesús cuál es nuestra responsabilidad en los últimos días. Y dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. 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 Bueno, Dios bendiga su palabra y el Espíritu abra nuestro entendimiento para que podamos comprender qué nos quiere decir el Señor en este momento particular de la historia humana. El Señor, en la confesión de Pedro lo confiesa como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, y allí el Señor Jesús dice que sobre esta roca tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino con la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia. Pero agrega algo tremendo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Para mí, este párrafo en boca de Jesús significa que en los últimos tiempos la iglesia, que será triunfante y gloriosa, llegará a tocar las puertas del mismo infierno. Y si hubiera un modo de describir los días que vivimos, yo no tengo ninguna duda que hay claramente un aroma a infierno en todo lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo. El avance del pecado, la consumación del sistema del mundo humanista centrado en el hombre, la organización gobernada por Satanás que prepara el camino del anticristo. Y el apóstol Pablo, hablando de nuestros días, se lo escribe a Timoteo. En su segunda carta, en el capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y a nosotros cómo serán los últimos días. ¿Y qué dice? También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Es terrible esta lista. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amantes de los deleites más que de Dios. Y termina diciendo: algunos tendrán apariencia religiosa, pero con su vida negarán la espiritualidad que dicen tener. Y el Señor Jesús, refiriéndose a los días que estamos viviendo, señaló que en ellos se multiplicaría la maldad. Y en el capítulo 17 de Lucas dice y describe a nuestros días como semejante a los días de Noé y a los días de Lot, o sea, a los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo fueron aquellos días? Por ejemplo, de Noé, dice la Escritura en Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y de Sodoma dice también en Génesis: mas los hombres de Sodoma eran pecadores en gran manera. Y al establecer la comparación, Jesús agrega: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se casaban y se daban en casamiento. Y a mi humilde entender, Jesús está describiendo la sociedad de nuestros días, tecnificada, materialista, totalmente centrada en la satisfacción de los deseos, por eso digo hedonista. Y esto cuadra perfectamente con el actual modelo consumista del mundo occidental. El Señor Jesús claramente declara que en los posteros días habrá un retorno al paganismo. Y lo leímos como lo ha descrito Pablo en la carta a Timoteo, pero también
el mismo Pablo en Romanos capítulo 1 describe la sociedad de nuestros días. Y yo, resumiendo, porque no quiero detenerme, ¿por qué estoy comentando esto? Porque la misión de la Iglesia en los últimos días, y esta es la primera reflexión, es discernir los tiempos que vivimos. El Señor Jesús en el encuentro con la mujer samaritana, recuerdan Juan capítulo 4, los 12 ignoraban la realidad, no miraban con los ojos de Dios. Llegan sedientos, hambrientos, los 12 pierden la visión de su obra de acompañar a Jesús, pensando en su hambre, en su necesidad, se van a comprar de comer y Jesús queda solo, con el mismo hambre, sediento en el pozo de Jacob. Conocen la historia, se acerca a la mujer samaritana, Jesús le predica el Evangelio, ella la reconoce como el Salvador, y los 12 vuelven de Mercadona, ¿no? De Carrefour, vuelven con el pan bajo el brazo y lo ven a Jesús contento, alegre, saciado, y piensan, alguien le ha traído de comer. Y ahí Jesús les dice, no, mi comida y mi bebida es hacer la obra de Dios. Y en esta reflexión yo quiero animarte que más allá de lo que veas, de la realidad de tu vida, de tus necesidades, no debemos perder el objetivo, la razón de vivir, que es predicar el Evangelio, me vaya bien, me vaya mal, tenga hambre o esté sediento o saciado. Mi comida, mi bebida, tu bebida es hacer la obra de Dios. La sociedad contemporánea en el mundo occidental ha ocurrido la muerte de Dios. Dios ha muerto para el mundo occidental. Y Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, lo dijo ya en su época, Dios ha muerto. Pero no quiso decir que Dios había dejado de existir. Él afirmó, Dios ha muerto para la cultura del mundo occidental. Y hoy Dios está encerrado en las paredes de los salones que los contienen. Y ustedes que viven en Europa, para mí fue un descubrimiento, sobre todo Italia, estar en el Vaticano, estar en la Basílica de San Pedro, en Santa María Maggiore, en Santa María del Trastevere y en todas las Santas Marías que hay por ahí, ver edificios de miles de años que hoy son museos del cristianismo. Y me animo a decir algo peor, son cementerios. Y son literalmente cementerios. Aquí en España debe ser lo mismo, no he visto muchas, solo he visto Santiago de Compostela y basta, ¿no? De lo que uno puede ver allí. Lápidas en el piso, lápidas en las paredes, señalando los muertos que viven ahí adentro y... No, que viven no. Pero vale la pena el error, ¿no? Porque es un cristianismo agónico. Un cristianismo que agoniza porque su Dios está muerto para la cultura del mundo occidental. Y tú y yo somos aquellos que tenemos que predicar en este contexto que Dios está vivo. Y que este Dios que vive actúa en nuestra vida y nos bendice y cambia la historia y transforma la vida, como escuchamos el testimonio de nuestra hermana. Ahora, muerto Dios, nadie puede pensar que las cosas sigan igual. Y realmente la foto de este mundo es el drama de una humanidad sin Dios y por no tener Dios sin esperanza. Por eso todos los demonios están sueltos. Por ejemplo, el del suicidio. Hay más suicidios que nunca. Porque sin Dios se pierde el sentido trascendente de la vida, no hay eternidad. Y el hombre pasa de ser un hijo del Dios viviente con la promesa y la certeza de eternidad a ser un animal absurdo destinado al aniquilamiento. ¿Y a qué esperar la muerte, no? Si encima tengo que sufrir. Y muchos jóvenes están envueltos en estos espíritus inmundos
que los llevan al suicidio. La drogadicción es una verdadera cultura de la muerte, es un suicidio. Lento, pero suicidio al fin. Y yo sé de ese tema por muchas razones. Pero muerto Dios también han caído los valores que en él se sustentaban. Y hoy asistimos a la desintegración moral de Occidente, al abandono de la ética de los 10 mandamientos. Hoy el hombre contemporáneo en el mundo occidental vive de acuerdo a la amoralidad, ni siquiera es inmoralidad, porque el inmoral es aquel que tiene moral aunque le infringe, pero el amoral no tiene moral. Y ese es el mundo contemporáneo, una ética narcisista basada en el ego, hedonista, en la satisfacción de los placeres, que justifica diciendo que todo aquello que me satisface es lícito y se puede hacer y llevar adelante. Es una sociedad humanista porque está centrada en el hombre, hedonista porque cree que la única razón de vivir es la obtención de placer, porque ese es el hedonismo, y últimamente, porque Jesús lo dijo, igual a los días de Lot, sodomita, hoy estamos caminando hacia una sodomocracia, al gobierno de los sodomitas. Y esta realidad que se plasma en la ideología de género es el ataque más brutal contra el orden de Dios para la familia, contra el propósito eterno de Dios. La ideología de género es la máxima expresión de la decadencia del mundo occidental. Y claro, decir esto nos va a costar y deberemos pagar el precio de decir la verdad, pero no tenemos que atemorizarnos porque la gracia del Señor nos sostendrá aún, y algunos hermanos que han pasado por circunstancias así, pueden dar testimonio que en medio de la prueba recibieron el auxilio del Señor. Por eso no hay que callarse la boca. Esta realidad produjo el colapso de las 3 instituciones fundamentales para el desarrollo de la vida humana: la familia, la escuela y la iglesia misma, que dividida y envuelta en el pecado no brilla como una luz en medio de las tinieblas. Y esta es la verdad y nos hace sumamente responsables. Yo muy rápidamente, abuelo de pájaro, te animo a discernir los tiempos que vivimos. Tenemos que estar informados, tenemos que saber, tenemos que cotejar con la Escritura los hechos que asistimos, que vemos, de los cuales somos testigos, porque esos pasajes que he leído son el noticiero de mañana, el diario que todavía no está impreso, la noticia que mañana escucharemos y veremos en televisión o en los medios que usemos para estar informados. No podemos ignorar la realidad, porque ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuál será nuestra estrategia si nosotros ignoramos lo que ocurre? En este contexto, ¿cuál es nuestra visión? Por supuesto, de este tema apenas diré una introducción, no es para un retiro, es para estar mucho tiempo en un taller, en un ida y vuelta hablando, pero yo no tengo otro momento porque inmediatamente de aquí nos vamos y solo el Señor sabe si volveremos, pero sí estaremos comunicados, y si no soy yo será otro, porque este será el tema cotidiano, este es el tema. Tenemos que conocer la realidad, discernir los tiempos, y una vez que entendamos qué sucede, tendremos más clara, mayor visión. Es nuestro deber, y lo pongo en primer lugar, predicar el Evangelio del Reino. Ya leímos Mateo 24:14, traducido mezquinamente, porque en el original el Señor Jesús dice: y será predicado este Evangelio del Reino por todo el mundo habitado. Y eso es geografía, para testimonio a todas las naciones
en realidad el original dice a todas las etnias, a todas las razas. Predicar el Evangelio por todo el mundo habitado. Para mí hay una clara referencia a nuestros días, porque el apóstol Pablo, si bien era el apóstol a los gentiles, aquel que tenía que predicar el Evangelio a los no judíos, ignoraba que existía América y que en América vivían miles, millones de personas antes de la conquista del Nuevo Mundo. Y lo mismo Australia, Nueva Zelanda, tantos lugares del mundo que aquella Europa de aquellos años ignoraba su misma existencia. Pero hoy no hay impedimento alguno. Hoy podemos desplazarnos de un lugar a otro del planeta. Por eso para mí es nuestra responsabilidad alzar los ojos para ver la realidad, que es lo que le dijo Jesús a los 12, cuando volvieron después del encuentro con la mujer samaritana. Alcen los ojos y miren el campo. ¿Por qué? Porque ya está listo para la cosecha. Y yo creo que la responsabilidad de alzar los ojos para ver la realidad es de cada generación de cristianos. Y por eso estoy compartiendo mi carga con ustedes. Hoy podemos viajar de un punto al otro. Y digo, mira, para mí los vuelos bajo costo lo inventó Dios. Al diablo se le escapó algo ahí con los vuelos bajo costo, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca fue tan fácil y tan económico viajar de un punto al otro. Así que ya no es un problema económico. Yo viajé, cuando vine aquí, de Londres a Málaga. 3 horas de avión, 22 euros. 22, increíble. Quizá Dios sabía que yo tenía que estar con ustedes aquí y me da ese precio económico. No, es la facilidad que Dios nos ofrece en este contexto tecnológico. Tenemos que aprovechar las oportunidades. Hay que alzar los ojos y decir, va más allá mi misión de Fuengirola, se dice, ¿no? Va más allá, por todo el mundo habitado. Y nunca debes mirar el suelo, siempre mirar el horizonte y saber que quizás Dios tiene para ti un lugar en el mundo para que prediques el Evangelio del Reino. Pero dice también a todas las naciones, etnias, razas. Miren, nunca hubo en la historia un movimiento de personas de un continente a otro como en este particular momento de la historia. Miles de personas moviéndose del África a Europa, del Asia, de América. Hay un tsunami de personas en América Latina, Centroamérica, por el infierno de las drogas, la inseguridad, la pobreza, la marginación, yendo hacia Estados Unidos y Trump levantando muros para evitar que este tsunami de personas. Es tremendo lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo y ustedes son una fotografía, ¿no? De todas las razas. Yo veo aquí todo color de piel y seguramente más de una lengua, a pesar de que todos hablemos español. Y miren, qué oportunidad, esto es un drama, yo no lo reconozco, social, económico, político, el mundo no sabe qué hacer en este momento, los políticos menos, pero para mí es una oportunidad de predicar el Evangelio a todas las razas, casi sin moverme. Hace 20 años que viajo a Italia. Italia es lo mismo que España. Todos los días llegan pateras, yo voy a Sicilia y sé, y los hermanos, y los veo en la calle a los sin techo, sin documento, los que viven a la intemperie, que llegaron en las pateras porque Libia está al lado de Sicilia, por decirlo así. Ustedes tienen Marruecos aquí en España, pero Sicilia es lo más cercano a Libia. Y Libia es la puerta de salida e Italia es la puerta de entrada de todo este contingente de personas. Y en estos años yo he podido predicar el Evangelio a albaneses,
rumanos, ucranianos, polacos, gitanos rumanos, gitanos españoles que también andan dando vueltas por toda Europa, nigerianos, angoleños, de Centroáfrica, Mozambique, filipinos. He compartido la palabra en una iglesia filipina, 1000 miembros, una cosa increíble, todo filipino, hablando en inglés. Tremendo, sin moverme de Milán, sin moverme de Roma. Yo he predicado el Evangelio a marroquíes, libios, argelinos, sin moverme de Roma. Tremendo, tremendo. Y me han bendecido en todas las lenguas. Con un pastor amigo que vive en Roma y que tiene su iglesia allí, él tiene un autobús chiquito, un pulmino, que dice per la strada, por la calle. Y cuando le visito, le acompaño y salimos en la noche a dar de comer a los que viven en la calle, los sin techo. Ustedes no tienen idea, en los foros imperiales, en Roma Termini, que es la estación final, donde todo el mundo que viaja en tren y va a Roma termina, por eso es Termini, allí cientos, miles de personas se refugian en la noche y sobre todo en invierno para no morir de frío en la calle. Y qué oportunidad para mí de predicar el Evangelio, llevando, ¿qué vamos a llevar en Italia? Platos de pasta, ¿no? Fideo, panini, un sanguchito, dulce, bebida, y compartiendo el pan y compartiendo la bebida caliente, uno tiene la oportunidad de anunciar a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor a todas las razas. Amén, amén. Amén, qué lindo, miren acá, ¿eh? Qué lindo. Porque en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni siervo, ni esclavo, ni alemán, ni inglés, ni... Bueno, los argentinos somos los únicos que no deberíamos entrar ahí. Pero todos somos uno en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Por qué no miras a tu hermana que está al lado y le dice, qué lindo que eres, qué linda que eres? Así que tenemos que aprovechar este momento de la historia. Para el mundo es un problema la crisis, pero para la iglesia de Cristo, cada crisis es una oportunidad de cumplir nuestra misión en el mundo. Y dice este Evangelio del Reino. Hoy se predican muchos evangelios, pero el único evangelio que salva es el Evangelio del Reino. ¿Y cuál es el Evangelio del Reino? Bueno, sería para quedarme aquí nada más, ¿no? Es el Evangelio que no solo reconoce a Jesús como el Salvador, sino también como el Señor, usando el título griego que se usaba cuando los romanos se saludaban. César es el Kyrios, César es el Señor. Y Señor quiere decir amo, guía, líder, conductor, emperador, rey, Kaiser, zar, Führer, duce, el que tiene poder de vida y muerte, el que manda. Y aquellos cristianos decían, no, César no es el Señor, Jesucristo es el Kyrios, el que tiene un nombre sobre todo nombre y al que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pero tú no puedes anunciar lo que no vives. Así que la primera reflexión que yo me hago ante este desafío es hacerme la pregunta, ¿es realmente Jesús mi Señor? ¿Es realmente Jesús tu Señor? ¿Qué voluntad haces? ¿Qué voluntad haces? No me contesten. Creo que cada uno de nosotros tiene que examinar su relación con Dios y tratar de
conocer, profundizar la relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el señorío de Cristo sobre nuestra vida, la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros nos es revelada por el Espíritu de Cristo que mora en nuestros corazones. Y quizás vuelva en algún momento sobre este punto. Y para que el Evangelio sea del reino, hay que acompañar la prédica de este Evangelio con una clara denuncia del pecado y un llamado al arrepentimiento y el anuncio del juicio de Dios, porque el Espíritu Santo fue enviado ¿para qué? Para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y yo me temo que en la iglesia contemporánea ha desaparecido el concepto de arrepentimiento como parte indispensable en el hecho de la salvación, en recibir a Cristo como nuestro Salvador, porque el arrepentimiento es la parte humana de todo este drama del pecado, de la sangre de Cristo ofrecida en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Haciendo trabajo carcelario, yo he escuchado confesiones que realmente a veces quisiera yo olvidar, ¿no? Las profundidades de Satanás, pecados innombrables, que no se puede pensar que un ser humano pueda cometer alguna de las cosas que estos oídos y mi memoria tienen para su pesar. Y me acuerdo de alguien que tenía muchas muertes en su haber, torturador de personas, que me iba relatando algunos de los hechos que él había cometido, y la verdad que era una lista infernal. A mí me parecía estar escuchando al diablo contando de sus hazañas en la profundización del mal. Y en un momento dado él me dice: alguien como yo no tiene perdón. Nadie puede ser perdonado de las cosas que yo he cometido. Yo no tengo perdón. Y claro, yo no sabía cómo decirle, porque claro, yo estaba hablando con él, predicándole que la gracia de Dios, el amor de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tiene capacidad para suplir, para perdonar cualquier pecado. Pero claro, comprendía lo que él me decía. Ahora seguramente vio mi cara de asombro, mi perplejidad, mi escasez de respuestas, y él me dice: pero de cada una de estas cosas yo me he arrepentido y he derramado lágrimas de sangre delante del Señor hasta que Él oyó mi clamor, y hoy puedo decirte que la sangre de Cristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Y después me dio la frase clave, la doctrina exacta: sin arrepentimiento no hay salvación. Y huyan de cualquier predicador que legitima, justifica el pecado o lo minimiza. Y escuchen solo aquellos que les guían hacia la santidad, hacia encarnar a Cristo en nuestra propia vida. Por eso el Evangelio del Reino es aquel que añade a la proclama del hecho de Cristo una clara denuncia del pecado, porque el problema del hombre, del ser humano, es el pecado. Y Cristo es el único que soluciona esta realidad humana, y nuestra responsabilidad. Yo soy un hombre arrepentido. No me arrepentí una vez y para siempre. Continuamente, pensando en que debo alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, continuamente, cuando yo me comparo y veo lo que me sobra, lo que me falta de este molde que es Cristo Jesús, yo vivo arrepentido. Y no soy legalista, ni ando allí con culpas que no tengo, no.
tengo conciencia de su gracia y por eso intento siempre crecer en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, lo dejo ahí. Tercera reflexión, tercera responsabilidad, ser luz y sal de la tierra. Jesús lo dijo hablando de la iglesia, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal no sala, no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Y sale el ejemplo de la sal porque la sal preserva, evita la corrupción. Y yo me hago la pregunta, ¿la iglesia contemporánea es hoy sal de la tierra? Luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, sino que se pone sobre el candelero y alumbra. Qué bella es Málaga, ¿no? No la ciudad de Málaga, toda esta provincia. Nosotros no tenemos montañas. Los que vivimos en la pampa húmeda tenemos que hacer 700 kilómetros para ver la puntita de algo, ¿no? Pero aquí, viajar de noche, yo me maravillaba, me llevaban de un lugar a otro y veía en las colinas las luces, esa ciudad asentada sobre un monte que alegra la vista, que señala el camino, que es como un faro que ilumina nuestro andar. Y yo creo que nuestra responsabilidad hoy es brillar en medio de las tinieblas, y esto implica santidad, esto implica encarnar a Cristo, esto implica ser un espejo que refleje a Cristo, que cuando tu vecino, tu compañero de trabajo, el funcionario del banco que te atiende o las personas que el Señor ponga en tu vida, al mirarte a ti, lo vean a Jesús. Y al escuchar tus palabras, sea Cristo el que se expresa por tu boca. Y cuando tú acaricies o consueles, cuando tú bendigas, sea Cristo el que acaricie, el que consuele, el que bendiga. Y miren, eso se percibe más allá de las palabras. El Cristo que te habita se manifiesta en tu mirada, en tu expresión, en tu espiritualidad. Y los espíritus se comunican y la gente percibe que no eres igual al resto, que hay alguien que habita en ti, porque tú puedes decir, o deberías, y yo también, no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por ti. Tremendo, ¿no? Una vez yo había entrado en un trabajo, un laboratorio medicinal, alguna vez allá lejos, y hace tiempo fui químico. Y me pasé 10 años fabricando medicamentos. Y había entrado en un laboratorio por primera vez y yo quería predicar el Evangelio, pero el contexto no era fácil abrir la boca el primer día. Así que yo intenté, clamé al Señor, digo, Señor, tengo que ser sal en este lugar, tengo que ser luz. Así que no abrí mi boca. Y pasaron muchas cosas, muchas circunstancias ahí dentro. Y una vez hubo un accidente, un incendio, y bueno, ahí yo manifesté alguna cosita de Cristo. Y el que era mi jefe era el único al que yo debía responder, porque era el tercero en el organigrama de producción. Me dice, dígame, ¿quién es usted? ¿Qué religión practica? Había percibido una presencia, a pesar de mis debilidades, de mi humanidad, porque Cristo suple nuestra propia debilidad, y cuando tú cultivas la relación con Él, brillas, salas, y la gente se da cuenta que no eres igual al resto. Amén. Ser luz, ser espejos de Cristo, y vosotros como congregación en este lugar, en esta ciudad en la que habitan, en el barrio, porque no es solo individual. La iglesia, el cuerpo de Cristo, debe brillar como una luz
en medio de las tinieblas. Bueno, otra reflexión. ¿Cómo vamos a enfrentar esta realidad dolorosa? Y yo digo, usando las armas espirituales. El apóstol Pablo dijo que aunque andamos en la carne, no militamos, no combatimos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y un arma potentísima, yo creo que es el arma más potente del mundo, es la oración. La oración, que transforma, que cambia la historia, que hace intervenir a Dios en las circunstancias de tu vida, en la realidad, en lo que le pides, en lo que te circunda. Así que es muy importante que la iglesia contemporánea doble sus rodillas y clame al Señor por este momento histórico que nos toca vivir, por la realidad del mundo en el que vivimos y mucho más por nuestra responsabilidad en este contexto particular de los días del fin. Y yo les propongo una oración que considero modelo, la oración que encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 29 en adelante. Había comenzado la persecución. Juan y Pedro habían sanado un paralítico, son interrogados, ganan la hostilidad de aquellos religiosos de su época, y esta iglesia que se da cuenta que va a ser perseguida, quizás como nosotros hoy tengamos que aceptar que estaremos en un contexto cada día más hostil a la predicación del Evangelio, oran de una manera correctísima, y oran así: y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y este modelo nos enseña que tenemos que pedir a Dios valor, porque de nuevo quiere decir valor, coraje, intrepidez. Debemos pedir al Señor valor para predicar el Evangelio cuando hay peligro, en circunstancias hostiles, porque la obra se realiza con gran esfuerzo. Ayer tocamos algo de esto aquí con algunos obreros que estuvieron presentes. Sacrificio, lucha, privaciones, desgaste. Enfrentamos la oposición del diablo, de los hombres, y en un futuro cercano también persecución. Por eso es necesario pedir valor para mantenernos en el camino, en la verdad, y sin temor abrir la boca para predicar el Evangelio sin desmayar, que a su tiempo cosecharemos a 100 por 1. Amén. Orar para tener coraje, valor, constancia, perseverancia. A veces el fruto tarda en germinar. Por eso hay ejemplos, ¿no? Pablo le dice a Timoteo que como el labrador siembra y no sabe si cosecha, y cuánto tiempo pasa antes de que podamos aprovechar el fruto de lo que hemos sembrado. Por eso es tan importante pedir al Señor el valor para predicar con denuedo su palabra. Pero no termina ahí, porque ellos saben que no es con estrategia humana, que no es con recursos humanos que podemos llevar adelante la obra de Dios. Y por eso le piden al Señor que dé testimonio de sus palabras, con señales, prodigios, milagros y repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad de Dios, que es la frase que el apóstol Pablo también utiliza en la carta a los hebreos. Los dones, los carismas del Espíritu siempre fueron indispensables, insustituibles para hacer la obra de Dios. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos anima a procurar los dones del Espíritu, para que Dios testifique. Miren,
Yo tengo experiencia en predicar el Evangelio en la energía humana y cosechar fracaso tras fracaso. Cuando tuvimos carga por predicar el Evangelio en Italia, yo no hablaba italiano, mal hablaba el castellano, como ustedes se dan cuenta ahora al escucharme. O sea que fuimos a hacer todo aquello que no hay que hacer si queremos predicar el Evangelio. Armamos un circo, una carpita de estilo latinoamericano, colgamos lamparitas, una guirnalda de luces alrededor, como se hace en América Latina. Me acuerdo que un carabinero nos vio armando todo ese circo y se detuvo y se acercó a nosotros y dice: ¿me apuesto que es un circo? Dice: no veo esto de la época del cine surrealista italiano de Vittorio De Sica. Bueno, los que peinamos cana sabrán de qué cosa estoy hablando, ¿no? Una etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde el cine italiano hablaba de muchas cosas y había carpas y guirnaldas. Por eso el carabinero nos dijo esto: no se convertía nadie. Un esfuerzo tremendo para predicar el Evangelio, económico, también de nuestra salud. Y la silla no levantan la pata cuando uno dice: ¿quién quiere recibir a Cristo como su Salvador? ¡Qué fracaso, Dios mío! Y ahí, claro, yo hacía hincapié en lo que iba a predicar, ¿no? El contenido. Y oraba: Señor, dame la palabra. Y ahí hacía mi bosquejo y confiaba en ese bosquejo y en las ideas que me venían a mi mente, y no pasaba nada porque era en español y traducido. Así que un día, turbado, fracasado, clamé al Señor, me humillé delante de Él, reconocí que no hay recurso humano para predicar el Evangelio, no hay metodología humana que sea eficaz, y comprendí aquel día que más importante que el contenido es quién habla. Cuando habla el hombre, la mujer, no sucede nada. Pero cuando habla Dios a través de tu boca, la palabra de Dios nunca vuelve vacía y siempre produce fruto a 100% y cumple el propósito para el cual Dios la ha pronunciado. Bueno, si quieres recibir los dones del Espíritu, renuncia a la sabiduría humana, a la capacidad humana. Mírate cómo eres, un inútil, una inútil. No se ofendan, ¿no? Algunos hermanos me dicen: yo no puedo predicar, no sé, no estudié teología, soy tartamudo, ¿no? Bueno, ahí me dan todas las razones por las cuales no están capacitados, y algunos realmente no tienen ninguna virtud. Y a ese, el que menos virtud tiene, yo le respondo: tú eres la persona indicada, tú tienes el currículum perfecto para servir a Dios, porque Dios escoge lo que nos sirve. Así la gloria es suya. Tú debes saberte incapaz, inútil. Dios mío. Bueno, yo estaba así, ¿no? Así que en esta crisis supliqué al Señor: haz algo, Señor, ayúdame, porque sin ti nada puedo hacer. Y recuerdo la primera vez que el Señor me contestó. Y yo, ese día me tocaba a mí, estaba compartiendo el Evangelio con traducción, había 15 personas ese día más o menos. Y mientras yo compartía la palabra, el Señor me habla y me hace una pregunta: ¿a quién le estás predicando? Muy profunda, ¿eh? Me dijo muchas cosas con esa pregunta. Y yo respondo en mi poca capacidad: y Señor, a estas personas que están aquí. Y Él me dijo: acá solo hay una persona que no me conoce. Es una mujer de 35 años, que el marido la abandonó, que tiene 2 hijos y que esta mañana se quiso matar. Dile
y me invocó. Dile que le respondo por tu boca. Ahí va otra yapita, ¿no? La fe siempre está acompañada de la duda, ¿no? Y yo digo, ¿pero quién es el que me está hablando? Y ya tenía ganas de reprender al diablo, y yo, mi mundo, que me está... Y después mi ego. Y digo, ¿y si no está? Si no está, ¿qué van a pensar los hermanos? Y yo quería volver a Italia. Y si no estaba, no me iban a invitar, iban a romper la amistad conmigo. Y bueno, parece jocoso, ¿no? Pero es la lucha. Los dones siempre son un paso de fe. Nunca es por mérito alguno, ni por obra. Es por fe. Solo funciona por fe. Y aquel día yo tuve la medidita del granito de mostaza, de tener fe para decir esa proclama. Al traductor le cambió la cara porque yo cambié de golpe lo que estaba diciendo y cuando lo dije se arma un alboroto, se levanta una mujer y viene delante, no mío, delante del Señor, gritando, son oídos, soy yo, y le entrega su vida a Cristo Jesús. Y ahí comenzó una seguidilla de señales que todavía continúan hasta el día de hoy. Y esto pasó 20 años atrás. Me acuerdo que un matrimonio que eran jóvenes, y hoy soy pastores de una iglesia grande de más de 200 miembros, la esposa me tocaba, de este matrimonio me tocaba, era vecina de esta mujer, por eso la había invitado a aquella campaña, porque sabía la situación, me tocaba y me decía, ¿qué es esto? ¿Dónde es ciencia? ¿Es palabra profética? Yo le respondí, no lo sé, pero ese matrimonio con aquel pequeño, si es que podemos llamar pequeño, a un acto de Dios, a un milagro, a alguna señal de Dios, les marcó la vida. Y hoy tienen una congregación donde uno no puede entrar de la presencia de Dios y la gente cae en tierra y los demonios se manifiestan y hay señales, hay prodigios y hay milagros, porque esta es la única estrategia, la única fuerza, la única fuente para conquistar esta ciudad para Cristo, los dones y la gracia del Espíritu. Perdonen que me entusiasme. Por eso Pablo nos dice, procuren los dones del Espíritu. Y ahí procurar está traducido mezquinamente. En realidad el original dice deseen ardientemente, con diligencia, busquen los dones del Espíritu, con esa certeza que si Él no obra, nosotros nada podremos hacer. Amén. Bueno, saben que la degradación moral, el avance de la maldad que se ha multiplicado, han hecho colapsar a la familia. Los divorcios, la ruptura matrimonial, el abandono de los hijos, las madres adolescentes, el matrimonio igualitario y ahora con la ideología de género, la sexualización de los niños, la pérdida de la identidad sexual dada por la biología, primero por la voluntad de Dios y luego por la biología, y ahora nos quieren hacer creer negando la ciencia, contrarios a la biología, porque la ideología no es ciencia, es una religión, es una espiritualidad, apela a la fe, pero a esta ideología inspirada por el diablo, la ideología de género, la han instalado en nuestra sociedad como si fuera las leyes de las combinaciones químicas que siempre funcionan para hablar de algo que conozco, que siempre se repiten y que Dios lo ha establecido. Pero esto es mentira, es una doctrina de demonio que fue proclamada por hombres engañadores que tenían cauterizada la conciencia, y les dejo a ustedes buscar el origen, y tengo un material que se lo voy a enviar de algún modo a Daniel para que ustedes averigüen un poquito más sobre esta realidad.
Pero hoy hay que evaluar y restaurar el orden de Dios para la familia. Y aquí hay un temazo, ¿no? Acá hay un temazo. ¿Saben? Un fenómeno de este tiempo es la crisis de la masculinidad y la desaparición del padre. En el occidente de estos días, el gran desaparecido es el padre. El padre no existe. Y sería muy largo de describir este proceso. Yo les animo, algo dije aquí en una reunión de obreros y también informé sobre algunas fuentes para saber, pero miren, en la obra carcelaria más del 70% de los jóvenes encarcelados, jóvenes varones, porque yo no he entrado nunca a una cárcel de mujeres, pero debe ser muy parecido, el 70% son jóvenes varones sin padre, criados sin límites, sin seguridad alguna, porque el padre establece la ley y otorga la protección que nos hace estar seguros. ¿Y saben por qué el diablo ha matado al padre? Porque matando el padre en la familia mata a Dios, porque Dios se ha revelado como ¿quién? ¿Como quién? Como padre. ¿Es tu padre? Yo no soy acólito de un Dios. No sigo a un Dios griego del Olimpo. Yo tengo una relación con mi Padre Celestial y su Espíritu me da testimonio que Él es mi Padre. Un Padre amoroso para quien no le soy indiferente, de tal manera que puedo decirle Abba, Padre. Nadie tradujo Abba, porque no tiene traducción. Es una palabra aramea, sirio, caldaica. Era la expresión que usaban los niños en la relación con sus padres, una expresión de amor, de ternura, que podríamos traducir en español, papito, querido papá. Esa es la relación que yo tengo con mi Padre Celestial y me da seguridad, me da protección, me da alivio en la pena. Me quita el temor a la vida, el temor a la muerte, la angustia de vivir, porque Él me protege. ¿Viven así? Yo tuve un buen padre, pero mi padre sufrió mucho. Él está con el Señor ahora, y mi padre aprendió a sobrevivir peleando, desde muy niño. Yo ignoraba esto. Para mí, mi padre siempre fue un hombre bondadoso y muy amoroso. Y nunca le vi en ningún acto de violencia, ni verbal, ni de ningún otro tipo, ni con mi madre, ni con ninguna otra persona. Pero un día, yo tendría 6, 7 años, mi madre me envía a la carnicería a comprar carne. Yo voy a la carnicería del barrio, alguien dice mi apellido. El carnicero estaba peinado como Hitler, así tenía cubierta la frente, un jopo que le cubría la frente, y me dice, tú eres el hijo de Nando, porque mi papá se llamó Fernando y le decían Nando. Y yo digo, sí. Y él se levanta el jopo y me muestra una cicatriz y me dice, tu padre me rompió la cabeza en una pelea que tuvimos y le hizo lo mismo a este, al otro, y me empezó a dar, bueno, yo ahí tuve una mezcla de emociones, ¿no? Pero me vino un pensamiento, ¿quién me va a tocar a mí? ¿Quién me va a tocar a mí si mi padre es capaz de hacer lo que este hombre me está diciendo? Así que, bueno, yo le veía a él cuando volvía del trabajo, tenía una bolsa de arena y practicaba buceo, y ahí empecé a asociar, porque un día pegó un puñetazo tan fuerte que rompió la bolsa de arena. Y a mí me vino el pensamiento, mi padre es indestructible. Y un día otra vez me manda mi madre, pobrecita, ella se habrá enterado ahora que está con el Señor, pero ella era medio sabandija, iba a la iglesia
pero bueno, como todo niño, y hacíamos banditas, ¿no? Los niños, y nos peleábamos de una cuadra con otra cuadra, y nos insultábamos, nos tirábamos con la gomera, y nadie andaba la onda, ¿no? Nadie andaba solo porque... Así que un día mi mamá me envía a comprar pan, siempre pasa comprando algo, y cuando salgo con la bolsita, ¿quién estaba afuera? La banda contraria. Y te vamos a romper la cabeza, insultos de todo tipo. Yo era muy flaquito, ahora lo mismo, pero nada más que tengo un púlpito propio. Y tuve que salir corriendo, y todo esto atrás mío, profiriendo amenazas. Y yo estaba realmente asustado, porque si me agarraban, me hubieran dado una tunda que no les cuento. Pero cuando llego a la esquina de mi casa y doblo, en la puerta estaba mi papá. Yo sabía quién era mi padre y lo que hacía con sus puños. Y los que venían atrás mío también lo sabían. Así que yo me paré, me di vuelta, vengan, y uno a uno se fueron. Esto es lo que hay que recuperar en el hogar y también hay que recuperarlo en nuestra vida con Dios. Dios es tu Padre, no le eres indiferente, Él te ama, Él está mirando 24 horas sobre 24 horas tu andar en este mundo y lo hace para protegerte, para amarte, para consolarte, para bendecirte. Bendito sea el Señor. Y le digo a los varones que están aquí, que son padres, tenemos que restaurar nuestra presencia en el hogar. Y es un tema para debatir, es un tema para pensar, es un tema para buscar revelación, pero este mundo necesita padres. Y en la iglesia, en esta generación de huérfanos, hay muchos padres que pueden ejercer una paternidad sustituta, de modo de equilibrar las carencias que alguien pueda tener. Yo empecé en la cárcel llamado por un joven que hoy tiene 44 años. De sus 44 años pasó 17 en reformatorios, primero no sé cómo le llaman aquí, donde van los adolescentes, y después conoce todas las cárceles de la Argentina. La mamá lo dejó, al padre no lo conoció, el padre murió en prisión, y la madre cuando él tenía 3 años, como estaba con otro hombre, y este hombre le dijo, yo no quiero cuidar el hijo de otro, le dio a elegir a esta mujer entre la convivencia con él o su hijo. Y la mujer dejó a este niño en la vereda de uno de los barrios más terribles de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Fuerte Apache, de donde es Carlos Tevez. Los que saben algo de fútbol, por eso a Tevez lo llaman el Apache, ¿no? Así que este niño vio como su madre se iba, quedó tirado en la calle, lo recoge una mujer que hacía la prostitución. Miren ustedes, ¿no? Miren ustedes. Lo recoge y lo alimenta, lo cuida, hasta que él tiene 12 años. Claro, imaginen lo que este niño vio. Primero lo que sufrió y luego lo que vio estando con esta mujer. Cuando él tiene 12 años, la mujer no quiere hacer más. La prostitución, viene un hombre que quiere tener relaciones con ella, ella se niega y este hombre comienza a golpearla. Y este niño, este joven, de la cocina y comete su primer homicidio. Y huye y se va a la calle. Y vive en la calle y en la calle se convierte
en una especie de demonio humano, ¿no? Y asesina a muchas personas, y roba, y mata, y no hay pecado que uno pueda imaginar que este joven no haya cometido. En el 2006 cometen un robo de banco con otros, porque a lo último se especializaban en robo de banco, no se conformaban con poco dinero, y era un robo con muchas armas, con tiroteo, con todo lo que ustedes se pueden imaginar. Muere un policía en ese robo y lo detienen y lo llevan a la unidad penitenciaria donde yo lo conocí. Y bueno, él, el primer día que llega ahí, sabiendo lo que le espera y todas las condenas que él va a tener, toma la sábana de su lecho, se va a la letrina y se ahorca. Y está 3 horas colgado. Yo no sé si murió o no sé, no fue lo suficiente, nadie sabe, ni él. El primero que va al baño a la mañana lo ve colgado, dan informe a las autoridades, lo retiran y cuando están preparando todo el protocolo para enterrarlo, se dan cuenta que respira y lo reaniman y allí vuelve a la vida. Y él cuenta que en esas 3 horas Jesús se manifiesta a él y le habla, le muestra todos sus pecados, lo llama al arrepentimiento y le ofrece su sangre para el perdón de los pecados. Y él acepta en ese limbo, en esa dimensión entre la vida y la muerte, no sé cómo explicarlo, él acepta y durante una semana Dios lo libra de los demonios que lo poseían. Pasa una semana vomitando, el Señor interviene, lo va transformando, un pastor se da cuenta que algo espiritual ocurre, le da una Biblia, él se come la Biblia, porque literalmente se la comió, y comienza a predicar el Evangelio en esa cárcel y se convierte en la mitad. Así lo conozco yo, enero del 2012. Después hicimos muchas cosas juntos en esa unidad penitenciaria, hasta una campaña de evangelismo, donde los predicadores estábamos adentro de la cárcel y el pueblo libre, los vecinos de la cárcel, sentados cómodamente con sillas que nos puso el municipio, en libertad del otro lado del alambrado. Yo no sé, es un hecho único, ¿no? Yo no conozco otra referencia donde una campaña de evangelismo lo que predicaban eran los presos que estaban adentro de la unidad carcelaria. Y ese día fue de mucha emoción. Había 350 personas dentro de la cárcel. La iglesia prisionera, pero libre en Cristo. Porque la palabra de Dios no está presa, como dice Pablo, y afuera 750 personas que asistían y la televisión hablando de... Bueno, fue algo muy emocionante. Este joven lloraba al final y ahí me dice, pastor, ya nos teníamos que ir, ¿usted no quiere ser mi cobertura espiritual? Y yo le digo, bueno, oremos y en un mes yo vuelvo y si el Señor nos da un ok, bueno, a mí me dio un ok y yo volví y le dije que sí y todavía hoy andamos por ahí juntos. Él está en libertad ahora, ha cumplido su condena, no debe nada a la ley y está en esta etapa de reinserción social. Pero yo nunca entendí por qué él me había escogido a mí para ser su cobertura espiritual, su compañero y su guía en la vida espiritual. Porque conmigo entraron pastores con mucha más gracia que la mía, con dones del Espíritu. ¿Qué pudo haber visto él en mí para que me eligiese en esta responsabilidad? Y algún tiempo después, cuando ya estaba en libertad, predicando la palabra en una de nuestras comunidades, él lo dijo. Y dijo algo así: yo escogí al pastor Oscar para que sea mi cobertura espiritual,
porque Él en un diálogo me llamó hijo. Y a mí nadie me había llamado hijo en la vida. Tremendo, ¿no? ¿Y por qué lo cuento? Porque no interesa tu historia. No interesa. Aquí está nuestro Padre Celestial y también estamos los pastores. Aquí hay hombres de Dios que pueden suplir la carencia de una paternidad necesaria para la vida. Amén. Y hay sanidad, y hay liberación. Bendito sea el Señor. Bueno, tenemos que ocuparnos de los niños, porque el diablo los quiere primero abortar. Y si no puede matarlos en el vientre de la madre, el diablo intentará sodomizarlos a través de la instauración de la ideología de género y de la educación sexual en base a la ideología de género. El diablo desde el vientre de una madre está tentando contra nuestros hijos y no podemos nosotros esperar. Es urgente ocuparnos de los niños. ¿Sí? Sí, porque al Señor le traían los bebés para que Él los tocase y los bendijese, y los dos se enojaron, y el Señor se enojó más cuando los vio que le impedían, y dijo: no impidan a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Un niño no tiene madurez, su raciocinio no está estructurado, pero un niño tiene espíritu y su espíritu puede percibir las verdades espirituales y puede reconocer a Cristo como su Salvador y puede tener desde muy pequeño identidad cristiana, identidad de hijo de Dios, pero no podemos perder el tiempo. Yo me arrepiento mucho tiempo los niños que estaban de añadidura entre nosotros. Y todo lo que hacíamos, aunque le dábamos historias bíblicas y todo eso, era más bien entretenerlos, mientras nosotros que estábamos en el cielo adorando al Señor. Y ahora que entiendo la obra del diablo, digo, tenemos que hacer el cultiño, el culto de niños. Y tenemos que predicarle a los niños el hecho de Cristo, igual que lo hacemos con la gente adulta. Miren, yo grito porque soy sordo. Aparte un poco maleducado, ¿no? Pero soy sordo, entonces grito hasta que me escucho. Pero por esa misma sordera no puedo cantar, no puedo entonar, menos mal que al cielo no entramos porque cantemos bien, porque si no me voy al infierno de cabeza, ¿no? Así que en un congreso en Lima, había como 1000 personas allí, yo tenía que compartir la palabra y eso me pesaba mucho, así que como no sé cantar, ignoraba los coros porque cada iglesia canta el suyo, ¿vieron cómo es esto? Así que yo, entre que no sé y no puedo, así que estaba como una momia sentado ahí donde está Daniel, pensando en el mensaje que tenía, mientras el pueblo danzaba, alababa, y había con banderas, gente que danzaba, que bailaba, y yo era una momia, la verdad que me faltaba el sarcófago ahí nomás, sentado, sin expresión, sin entender, sin conectarme, y un niño así, 8 o 9 años, que estaba danzando en la pista ahí con los demás, me sacó a danzar. Me sacó a bailar. Miren, nunca nadie me había sacado, ¿viste? Yo nunca bailé, siempre estuve en la iglesia, así que nadie me sacó a bailar. Este niño, y miren, un culto maravilloso. Sentí la presencia del Señor, esa manito me llevaba por todos lados y para aquí y para allá, y él se movía, este niño, y me hacía cantar y alegrar el corazón. Amén. Ocúpense de los niños, es urgente, urgente.
Quizás ya dije lo que debía. Mal, pero lo dije. Termino. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque el único modo de resistir los días que tenemos por delante es con la gracia del Señor. Y la gracia del Señor, el ejecutivo de la deidad, es el Espíritu Santo. Y solo Él puede proveernos los carismas del Espíritu, el coraje que necesitamos para hablar con denuedo su palabra. Por eso, mantén el fuego del Espíritu siempre encendido. Amén. Dile a tu hermano o tu hermana que está al lado, mantén el fuego del Espíritu siempre encendido. Mantén el fuego del Espíritu. Y sabe que es un trabajo mantener el fuego encendido. Yo vivo en el campo, no tengo edificios alrededor. Cuando sopla el viento sur, para nosotros viene el frío del polo sur. ¡Qué frío! ¡Qué frío! En pleno invierno, al revés de acá, ¿no? Ustedes se cocinan en agosto, julio, agosto, y nosotros nos congelamos en el mismo mes. Así que yo tengo que calefaccionar. Y claro, es cara la electricidad. Como vivo en zona rural, no tengo gas, no hay gas natural, con la bombola esa, ¿cómo le llaman ustedes? Bombona. Eso cuesta también mucho. Así que tengo una estufa que le llamamos salamandra. Es una cosa así, de hierro. Sí, con chimenea, pero tiene una boca chiquita. Así que, ¿qué trabajo da mantener el fuego encendido, ¿no? ¿Qué trabajo da? Porque primero tengo que cortar la madera pequeña. Y después, como podo lo que tengo y son los árboles que crecen rápido y cuya madera no es la mejor para hacer fuego, eucaliptus, álamo, lo corto, pero se consume rápidamente. Así que una vez que prendemos la estufa, tengo que estar constantemente alimentando, y si no lo hago yo tengo que poner a alguien, porque de pronto en medio de una reunión en casa veo que los hermanos no aguantan el frío. ¿Qué ejemplo extraordinario usa el apóstol Pablo? Diciéndonos, mantén el fuego del Espíritu siempre encendido. Y esto implica, hermano, porque este mensaje no tiene conclusión hoy, implica nuestra responsabilidad, nuestra obligación de mantener la vida espiritual encendida, una hoguera en tu corazón. Y esto implica relación con Dios. Esto implica cultivar la relación con Dios. Esto implica el uso de los medios de gracia. ¿Y cuáles son los medios de gracia? La oración, el ayuno, la palabra de Dios, la Biblia, el culto a Dios, que no es de los domingos. A veces creemos que el culto es congregacional y nada más, pero el culto es personal. Ofrécete como sacrificio vivo al Señor, que es el culto racional, el culto inteligente, es ofrecer nuestra vida. Y cuando uno rinde culto a Dios, el culto establece la presencia de Dios en tu vida, es la comunicación con el Espíritu, y cuando tú estás conectado funciona.
la gracia se manifiesta en tu vida. Bendito sea el Señor. Dile a tu hermano, mantén el fuego del Espíritu siempre encendido. Mantén el fuego del Espíritu otra vez, porque ese es el secreto de la victoria espiritual, la relación con Dios, la práctica. Y bueno, yo digo, todo el mundo tiene el Espíritu, ¿no? Dios da el Espíritu sin medida. Pero yo soy un ebrio del Espíritu. Aprendí de los que cayeron en drogas, en adicciones, que un alcohólico nunca se sacia de beber. Deja de hacerlo cuando se duerme y lo primero que hace al despertarse es volver a tomar. Yo quiero otra copa del Espíritu. Yo quiero ser revestido del poder de lo alto. Es tan dulce, tan maravilloso, es miel pura esa presencia del Señor en mi vida. Y por eso camino buscando una mayor comunión, una mayor intimidad, y quisiera dejarte. Y si no recuerdas otra cosa de lo que he dicho, solo avivar el fuego del don de Dios que hay en ti por el Espíritu Santo que te ha sido dado, ha valido la pena la paciencia que han tenido. Como quizás no vuelva otra vez por tarde mucho tiempo, si Dios me da vida, perdónenme, se me fue la mano en el tiempo, pero el Señor... Pongámonos de pie y vamos a orar juntos. Yo les animo, tómense de la mano o abrácense. Yo les dije de una oración modelo que está en Hechos capítulo 4. No, lo voy a quitar ya.